Amados, el Señor me regaló un mensaje que por su misericordia he titulado Canales de Bendición. Dígale a la persona que usted tiene a su lado, tú eres un canal de bendición. Tú eres canal en esta tierra, amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra, a Hebreos 12. Hebreos 12. Todos vamos a Hebreos 12:1, por favor. Hebreos 12:1 dice, hay un título, puestos los ojos en Jesús. Mire la persona que tiene a su lado, dile, coloca la mirada en Jesús. Mírelo al lado, mire al de atrás, coloca la mirada en Jesús. Amén. El versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos como por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. Usted es un canal de bendición, como lo fue José. José fue un canal de bendición para sus hermanos y para toda la tierra. Y usted es ese canal de bendición. Y si podemos nosotros ver y revisar y estudiar y escudriñar la vida de José, vemos que José fue un canal de bendición porque tenía el Espíritu Santo. Porque si no tuviese el Espíritu Santo, no hubiera resistido todo lo que padeció José. José fue escogido para ser un canal para los suyos. Y usted fue escogido para ser canal para los suyos, para su casa. Y por tanto, estamos llamados a vivir circunstancias adversas como las vivió José, atropellos como los sufrió José, enfrentamientos con su propia familia como lo vivió José. Y para usted lograr ser ese canal para su parentela y para esta tierra, tiene que colocar la mirada puesta en Jesús, autor de su vida. El autor de que usted esté hoy sentado, deleitándose en la palabra de Dios, deleitándose en el testamento. Usted llegó a este lugar porque usted cree que es heredero. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y usted lo recibió a él y usted es un hijo de Dios. Por tanto, usted es un canal de bendición en esta tierra. Y lo que usted recibe en este lugar, lo que usted recibe a través de la palabra, tiene que fluir como canal de bendición, como lo fue la vida de José y como lo es su vida. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Génesis 37, y vamos a mirar la vida de José. Génesis 37, y vamos a revisar todo el capítulo 37. El capítulo 37. (37:1 al 35). Dice así la palabra. Habitó José en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en la vejez, y hizo una túnica de diversos colores. Ahí vamos a ver que se sabía de la mala fama de los hermanos de José. Y usted se puede caminar
alrededor de gente que tiene mala fama, mal carácter, mal comportamiento, que aún caminando con el Señor es grosero, envidioso. Eso eran los hermanos de José. Y usted no está expuesto a vivir una cosa diferente. José tenía un ataque frontal y era que ya sus hermanos lo estaban persiguiendo. ¿Por qué? Porque su papá lo amaba, lo prefería. Y usted para Dios es ese hijo amado, ese tesoro, ese preferido. Y por tanto los mismos que están a su lado se le pueden levantar. Pueden tener envidia. Pueden levantarse en contra de usted para dañarlo y para desbaratarlo. Y eso vivía José. Y muchos estamos expuestos a que caminando con el Señor tengamos el ataque del mismo hermano de la casa operando allí para que tú no avances. Eso vivía José. Y yo quiero que usted se compare con José. Compare su vida con José. Usted puede tener ataques en su trabajo, sus compañeros, su vecino, ese vecino que crió con usted, que creció desde pequeñito, lo puede estar atacando también. Los de la familia de la fe. La familia de la fe también. Si hay una persona que no ha tenido un corazón sano y un proceso de restauración, puede ser ese opresor que tuvo José también. Y sigamos allí. Y en el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no le tenían y no podían hablarle pacíficamente. Mire la agresividad con la que José empezó a formarse. Y el versículo 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o se soñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Iglesia, usted sabe que usted fue llamado para grandes cosas en esta tierra. Usted sabe que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo para que usted estuviera aquí sentado escudriñando esta palabra. Usted sabe que Dios ya lo bendijo en bendiciones celestiales. Usted sabe que sobre usted está la mano poderosa y protectora de Dios. Usted sabe que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y obedecen su palabra. Usted está en este calaya. Usted está en este lugar obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo al llamado, obedeciendo y siendo sensible al testamento que Dios le dio. Y yo lo felicito. Y si Dios le trae a usted sueños, si Dios se revela a usted en visiones, usted tiene que creer que el que lo llamó fue Dios. No su compañero, no su hermano, no el vecino, no el compañero de trabajo, no el compañero de universidad. Usted está bebiendo desde el río de la presencia de Dios. Es la palabra de Dios la que va a hacer un efecto en su vida. Ese sueño que Dios le dio se va a cumplir porque Dios se lo dio a usted. Y si usted cuenta a una persona que no camina en el Espíritu, su sueño puede ser tropiezo para su caminar en el Señor, en su emprendimiento, donde Dios lo ponga. Usted tiene que ser sabio, porque se levanta el celo, se levanta el enojo. Otro no va a querer que usted sea bendecido, otro que no entiende la palabra de Dios. Y vemos que José reúne a sus hermanos y les cuenta que el manojo de él se levantaba derechito y los demás se inclinaban. Y era un sueño profético. ¿Por qué? Porque José era el canal de bendición para sus mismos hermanos. Y sus hermanos no caminaban en el Espíritu como están caminando ustedes y yo. Y se levantaron ellos a atacar a José. Y seguimos adelante.
Y el versículo 8 dice, y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Miren, desde esa palabrita ya empezó la cizaña. Te va a levantar Dios a ti, tú vas a tener empresa, tú vas a tener un ascenso en tu trabajo, desde allí lo harás tú. A ti te habló Dios. Ahí ya sabe usted que es el enemigo obrando en contra suyo. ¿Y en quién va a colocar usted la mirada? En Jesús. Hebreos 12, del 1 al 2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor de que usted esté aquí, autor de que usted reciba este mensaje. Si usted pone los ojos en el que está en la carne, usted muere. Usted está perdiendo el tiempo caminando con el Señor, porque su mirada debe estar puesta en Jesús. Un aplauso para Él. Y el versículo 9 dice, y volvió José a creer en los que tenía al lado, y soñó aún otro sueño, en el versículo 9, Génesis 37, 9, ahí estamos. Y soñó aún José otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ve, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo enviaron del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir que vamos a Dotam. Entonces José fue tras sus hermanos y lo hallaron en Dotam. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra José para matarlo. Miren, iglesia, cuando usted es un canal de bendición, el que no camina en el espíritu conspira para desbaratarlo. Con su mirada, con su rabia, con su ira. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere decir que esa persona sea el diablo. Es que esa persona está andando no en el espíritu. Entonces, si en su corazón hay celo, raíz de amargura, resentimiento, si no ha llevado un proceso de sanidad, mire lo que le pasó a José. Sus hermanos vieron de lejos cómo José estaba caminando hacia la bendición de Dios, y sus mismos hermanos conspiraron para derribarlo, para matarlo. Y puede estar usted caminando por años con gente que usted cree que son sus hermanos en la fe, su hermanito del colegio, pero ese puede ser el que te entierra el cuchillo. Por eso usted tiene que tener la mirada puesta en el autor de la fe, en el que con un propósito lo sacó a usted de tinieblas a hacer luz, con el que tenía un propósito para que usted pueda llegar a ser ese canal de bendición para los que están a su lado. Y yo veo aquí en Casa de Dios Altar de Oración hombres y mujeres con un llamado a ser canal de bendición donde Dios los coloque, y los puso aquí para bendecir vidas, para bendecir gente que ha estado desbaratada, gente que ha estado herida, gente que se ha sentido perseguida. Y yo declaro que este lugar es restaurador
de Portillos, que usted es uno de esos, que restaura, que no aplasta, sino que restaura, que no entierra el puñal, sino que levanta a aquellos que han sido perseguidos, atribulados. Dice la palabra de Dios, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando lo que vemos. No podemos mirar lo que vemos, porque tenemos que colocar la mirada puesta en Jesús, autor de la fe. No mirando lo que estás viendo. Te persiguen, se levantan en contra de ti porque predicas, te quieren hacer bajar el volumen del micrófono porque hablas duro, te atacan, pero en ti hay un fuego que arde y es ese canal que es la palabra que está en tu boca, que llega y trae vida a vidas en el nombre de Jesús. José era eso, un canal para su casa. Pero sus hermanos se levantaron y querían matarlo. Vamos más adelante. Y dice el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, estamos en Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara, se acercó a ellos y conspiraron contra él para matarle. Y le dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. O sea que sus sueños no se los puede contar a todo el mundo. Y el 20 dice, y ahora pues vení y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis la sangre, échalo en la cisterna que está en el desierto y pongámoslo en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos mirando. He aquí que una compañía de ismaelitas que venía de Galat y sus camellos traían aromas y bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los israelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y nuestros hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron los ismaelitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y les dijo, el joven no parece, y yo a dónde iré. Entonces tomaron ellos una túnica de José, la degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y le enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado, ¿reconoces esta túnica de tu hijo o no? Y él la reconoció y le dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. Y José así dijo despedazado. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rascó sus vestiduras y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Iglesia, sus hermanos en físico no lo mataron, pero lo desaparecieron del territorio donde Dios lo había puesto. Y quizás tú en tu caminar has visto cómo muchos se han levantado en contra de ti, en contra de tu vida, en contra de tu casa, en contra de los tuyos. Pero afortunadamente usted es un hombre hoy sensible a Dios, que tiene la mirada puesta en Jesús. José fue exterminado
de su tierra, de su territorio, y fue vendido. Y vemos un José que tenía una característica, era un hombre sensible a la voz de Dios. Y cuando usted se mete con Dios, cuando usted es un hombre de oración, una mujer de oración, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades pueden operar para que usted sea canal donde Dios lo coloca. En la historia de José, él llegó a casa de Potifar y allí llegó, y vamos a ver cómo llegó. Vamos a ir a buscar todos Génesis 40, ahí mismo Génesis 40, dice: José interpreta 2 sueños. Cuando usted es una mujer y un hombre de Dios, usted donde Dios lo coloque, si usted es un hombre de oración y sensible a Dios, Dios lo va a guiar. Si usted tiene la mirada puesta en Jesús, Dios lo va a guiar, porque todas las cosas a usted y a mí nos ayudan para bien. Lo que le pase a usted, lo que se mueva en su entorno, le va a ayudar es ¿para qué? Para bien, porque usted está con el Señor. Dice Génesis 40, 1. Aconteció que después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, y el rey de Egipto se enojó, Faraón, contra sus 2 oficiales y contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Nosotros vemos primero en el capítulo 39, repasemos el 39, primero 39:1, dice: llevado José pues a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia y varón de Egipto, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue un varón próspero, y estaba en la casa de su amo en Egipto. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía él, Jehová lo hacía prosperar de su mano. Hacía yo José gracia delante de los ojos, y le servía. Y lo hizo mayordomo en su casa, y le entregó poder de todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio a cargo su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo su casa en Egipto a causa de José y de la bendición que Jehová estaba sobre él. Así, esta casa prosperó. Nosotros vemos que cuando repasemos, sus hermanos lo venden a los ismaelitas. Allí José va a la casa de Potifar, y allí Potifar se da cuenta que él es un varón, que Dios está con él. Y cuando usted está con Dios, usted es de bendición aquí, allá, en Pekín, en Samaria, en Judea y en toda la tierra. Y va José con su bendición, solo, pero creyendo, teniendo fe, colocando la mirada puesta en Jehová, colocando la mirada puesta en Dios, y allí es bendecido. Y cuando José anda en bendición, viene el enemigo a través de la esposa de Potifar, y viene y quiere seducirlo y quiere que él esté con ella, pero como él es un hombre temeroso de Dios, él cuidadito se aparta, le dice: yo estoy en santidad, yo camino bien, la mirada de Dios está sobre mí. ¿Y qué hace? La esposa de Potifar lo hace meter a la cárcel. Y José era un varón temeroso de Dios y va a dar a la cárcel. Vamos ahora hacia el 40. Allí en la cárcel conoce 2 personas que están necesitadas de que alguien les interprete un sueño. Y vamos allí. José, Génesis 41. Aconteció pues que después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero
delintaron contra su señor, y el rey de Egipto se enojó Faraón contra sus 2 oficiales y contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de guardia, en la cárcel donde José estaba preso. ¿Qué pasa? José sale de su tierra a seguir caminando como Dios le había puesto, y va a dar a la cárcel. En la cárcel llegan 2 personas que cometieron un delito, y allí los conocen, y estas 2 personas conocen a José, al soñador, al que tiene comunión con Dios, al que es sensible a la voz de Dios, al que tiene la mirada puesta en el autor de la fe, como usted y yo. La dificultad que usted ha tenido, la persecución que usted ha tenido, el tropiezo que usted ha tenido, Dios lo ayuda ¿para qué? Para bien. Dios permitió que José fuera a dar a la cárcel porque tenía propósitos con su vida, porque él era un canal de bendición aquí, allá, en Pekín, en la tierra. Y está en la cárcel y allí es canal de bendición. Sigamos en el versículo 6. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron: he aquí que hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelas ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. El jefe de los coperos contó su sueño a José. Y dice, entonces el versículo 9, entonces el jefe de los coperos contó el sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y en ella como que brotaba y arrojaba su flor, viendo a madurar sus racimos de uvas. Y en la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en la mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de los 3 días levantará Faraón su cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y que hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Tampoco he hecho aquí, porque me pusiste en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que había 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canecillos son 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón su cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos los sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio a éste la copa de mano de Faraón. Mas se hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, y se le olvidó. Nosotros vemos que José soñaba y soñaba.
Era un hombre que interpretaba la palabra. Y a eso estamos llamados usted y yo. Cuando usted tenga un ataque, ore. Doble rodilla. Dígale, Señor, ¿por qué estás permitiendo que yo pase esta dificultad? ¿Por qué estás permitiendo que se levanten contra mí? Si yo te estoy agradando, que usted pueda doblar esta rodilla. Vemos que José tuvo la sabiduría, tuvo la interpretación de los sueños para darse cuenta que uno iba a ser ahorcado y otro iba a ser colocado, iba a ser ascendido. Y aún así este varón no se acordó de José. José, cuando los vio, fue sensible a Dios y les dijo, ¿por qué están tristes? Nosotros vemos que José era un hombre sensible a Dios. ¿Por qué están tristes? A eso estás llamado tú a mirar a aquel que se siente afligido, que se siente desbaratado. ¿Por qué estás triste? ¿Qué te aflige? Usted y yo somos ese canal para ayudar a otros. José ahí en la cárcel era ese canal. Y aún así, estas dos personas fueron desagradecidas con él, a pesar de que él era un varón de Dios. Él los ayudó y chao pescado. Lo dejaron ahí encerrado y no se acordaron de tener misericordia sobre ese varón de Dios. Pero Dios tenía la mirada puesta en José. Pero Dios tiene la mirada puesta sobre ti. Quizás no has recibido apoyo del que crees que vas a recibir apoyo. Quizás la persona que tienes a tu lado no tiene misericordia de ti, sino que te ataca, te quiere desbaratar como hacían los hermanos de José. Ni se acuerdan del favor que les pediste, como este varón que fue prosperado, que no fue capaz de decirle a Faraón que allí había un varón usado por Dios. Tú eres un canal de bendición donde Dios te coloque. Quizás no ha llegado ese día donde Dios quiere manifestarse gloriosamente, pero tienes que ver tu vida de la mano de Dios, de gloria en gloria y de victoria en victoria. José caminaba de gloria en gloria. No fue muerto, fue bendecido en la casa de Potifar, y ahí en la cárcel tenía lo más importante, la presencia de Dios. Que me quiten todo menos la presencia de Dios. El mejor regalo que usted puede tener es un corazón sensible y una mirada puesta en el autor de la fe. Si usted tiene esas dos cualidades, usted lo tiene todo. ¿Por qué digo cualidades? Porque tener esa sensibilidad, tener reverencia y doblar rodilla delante de Dios, orar de rodillas, buscar a Dios en todo tiempo, eso es una virtud. Es una virtud porque usted ha decidido que su vida sea agradarle a Dios, que usted pueda en todo tiempo de su vida alabarle, bendecirle, danzar, darle gloria a Dios, porque el que pone y quita reyes es Dios. José fue puesto en casa de Potifar como señor, porque tenía la presencia de Dios, porque tenía el favor de Dios, porque Dios estaba con él como está contigo. ¿Y quién lo puso? Dios. ¿Quién lo puso a usted en el trabajo donde está? Dios. ¿Quién lo puso en su cuadra? Dios. ¿Quién lo puso en este lugar? Dios. Dios lo trajo aquí, a una tierra donde fluye leche y miel, donde fluyen las bendiciones, porque este lugar es un canal de bendición para su vida y para la mía. Entonces vemos que José ayuda, digamos que hizo la obra de Dios con esos dos varones. ¿Y qué recibió? La espalda de estos varones. Pero José siguió creyendo, porque él hablaba con Dios, porque Dios habla a sus hijos, porque Dios te está hablando hoy, porque Dios quiere levantarte como canal de bendición en esta tierra. Y nosotros vamos a ir
al 41, dice: José interpreta los sueños de Faraón, y vamos a ver cómo es. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, y le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, y muchas gordas paseaban en el prado, y que tras ellas subía del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutadas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas del feo aspecto, enjutadas de carne, devoraban las 7 vacas hermosas y muy gordas de aspecto y despertó Faraón. Y se durmió de nuevo y soñó que la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas de viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era ese sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado de espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien le pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Para no alargarlo, les digo, allí se acordó este varón de José. ¿Quién se acuerda de ti? Dios. ¿Quién se acuerda de ti para bendecirte? Dios. Pasaron 2 años para que este varón se acordara que allá en la cárcel había un varón que interpretaba sueños. Y se lo presentó a Faraón. Le presenta a Faraón el que interpreta sueños, porque Faraón fue y trajo brujos, santeros, hechiceros para que le interpretaran, pero nadie pudo. Iglesia, el que está en ti es el Espíritu de Dios. Y este Espíritu de Dios es más grande que el que está en el mundo. Dice la palabra de Dios que Jesús en la cruz del Calvario nos dio poder y autoridad a hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda cosa guardada, y nada os dañará. El espíritu que había en José era más grande, como el que está en usted y está en mí. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ¿qué hacemos con los brujos, los hechiceros, los santeros? Son espíritus gravitacionando. ¿Qué hacemos? Los reprendemos y los echamos fuera. Ellos no tienen poder. O sea que allí había un varón lleno del Espíritu de Dios, con ese don de interpretar sueños. Y al lado de acá habían magos, divinos, hechiceros sin poder y sin autoridad. Usted y yo tenemos la autoridad de reprenderlos. Vemos Faraón, ¿qué hizo? Los mandó a llamar porque estaba inquieto. Pero Dios fue grande y maravilloso. Colocó allí a José. Vemos que Faraón manda a llamar a José para que le interprete el sueño. Satanás no tiene poder sobre los planes de Dios. La familia y toda la tierra necesitaba ser bendecida, y José portaba la bendición. José era un hombre temeroso de Dios que había padecido muchas cosas, y vamos a ver cómo José, después de estar en la cárcel, vino y Dios le levantó. Y vamos a ir al versículo 14. Génesis 41:14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondiendo José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Iglesia, cuando a ti te cuentan un sueño, no eres tú. Tú solo eres un canal de bendición, que si el Espíritu Santo está en ti,
tú le vas a dar la interpretación que Dios tiene para tu vida. Y eso hizo José. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Por eso hay que buscar la presencia de Dios. Porque no hay que inventar interpretaciones, no hay que adivinar interpretaciones. Es el Espíritu de Dios el que da la palabra en tiempo y fuera de tiempo a una persona, a un lugar. Es Dios con nosotros. Y nosotros solo somos la boca de Dios y el oído de Dios para interpretarla. Por eso somos canales de bendición. Y José estaba siendo canal de bendición allí. Sigamos entonces. En el versículo 18, en el 17. Entonces Faraón dijo a José: en mis sueños me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río salían 7 vacas de gruesa carne y hermosa apariencia, que parecían en el prado, y que de otras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, también extenuadas, que no he visto otras semejantes de feas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Y vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y en otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años. Son las 7 espigas hermosas son 7 años. Y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas de viento solano son 7 años, y serán de hambre. Entonces esto le respondió Faraón: lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguían 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hombre consumirá la tierra, y en aquella abundancia no se echará de ver a causa de la hambre siguiente, de cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y se apresura a hacerla. Y el versículo 33 dice: por tanto, pruébase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdelo. Y aquella provisión de depósito para el país, para los 7 años que vienen, habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y algo muy importante, veamos el versículo 37. Dice: José es gobernador de Egipto, dice, y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo el mayor que tú. Dijo
además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo, su mano, y lo puso sobre la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir de segundo carro, y progonaron delante de él, dobla rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y el pueblo de Dios dice amén. Nosotros vemos que toda la persecución que sufrió José era porque él era un canal de bendición. Vemos que los sueños que él interpretaba era porque Dios estaba con él. Nosotros sabemos que Faraón, ¿qué le dice? ¿Acaso hay otro varón que tenga el Espíritu de Dios como lo tienes tú? Iglesia, para usted ser un canal de bendición, el Espíritu de Dios debe estar en usted. Usted tiene que tener sensibilidad a todo lo de Dios, a la palabra de Dios. Usted tiene que ser formado en la presencia de Dios, con lágrimas. Hay una palabra que me encanta que dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Iglesia, ¿cuántas lágrimas no tuvo José en cada persecución? ¿Cuántas lágrimas no cayeron a los pies mismos de José cuando sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo exterminaron del territorio? ¿Cuántas lágrimas no cayeron sobre José cuando le levantaron calumnia a la esposa de Potifar? Cuando él quería agradar a Dios y se levantaron en contra de él. Pero aún así era canal de bendición. Y así se estén levantando en contra de tu vida, eres un canal en esta tierra. Así te ataquen, eres un canal de bendición. Si una persona tiene el Espíritu de Dios, es Dios el que gobierna. Si una persona ora y dobla rodilla, es Dios el que está gobernando. Dice la palabra de Dios: toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Cristo es el Rey. Cristo es el Rey de tu vida. Cristo es el Rey de tus sueños. Cristo es el que tiene un plan para ti, para tu casa. Si tú tienes la mirada en Dios, autor de la fe, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades nos separarán de ese plan de Dios de ser canal. Y yo soy un canal donde Dios me coloque. Yo lo creo. Y quizás se levantan en contra de mi vida y se han levantado cuando he dicho: Dios me mostró, Dios me dijo. Cuando he dicho Dios me dijo en todo mi caminar con el Señor, se me han levantado la misma familia de la fe. Cuando alguien no camina en la presencia de Dios, lo que otro hace le estorba, porque no está en el Espíritu, porque está en la carne. Dios nos dijo a nosotros que cumpliéramos la gran comisión, que hiciéramos discípulos, que levantáramos 5 ministerios: maestros, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Y eso vamos a hacer. Y eso vamos a hacer. Yo solo soy un canal para obedecer a Dios. Y si hoy por su misericordia estoy aquí subida, gloria a Dios. Pero aquí se van a subir gente temerosa de Dios, apartada, que camine en santidad. Y nosotros hemos caminado con años, con la pastora, con mi esposo, porque creemos
en que somos discípulos de Dios, somos siervos, somos hijos. Como hijos de Dios estamos llamados a cumplir la gran comisión. Como siervos de Dios estamos llamados a servir. Y como siervos nos movemos en los 5 ministerios, que ya está por demás. Pero somos siervos de Dios. Y José fue siervo en la cárcel. José interpretó los sueños de Dios y se levantaron en contra de él. Y nosotros en todo el caminar con el Señor, 26 años, hemos visto uno de los mismos que caminan con nosotros, se cree pastor, se cree profeta, se cree esto, los mismos de allí. Pero cuando usted tiene la mirada puesta en Jesús, nada lo saca, nada lo desenfoca de lo que Dios tiene para usted. Y a José nada lo desenfocó. José estaba en la cárcel y cuando el siervo que él interpretó el sueño, que no fue y le contó al faraón, lo abandonó durante 2 años. José siguió soñando, José siguió orando, José siguió creyendo, porque el que te coloca es Dios, porque el que lo hace es Dios, porque tenemos que movernos en el tiempo de Dios, doblando rodilla, colocando la mirada en el autor de la fe. Dice la palabra de Dios, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero si alguno se limpia de su pecado, será instrumento útil a Dios, apto para buenas obras. Yo creo que los hermanos de José se limpiaron de su pecado, yo lo creo. Yo creo que los hermanos de José lloraron amargamente esa traición que tuvieron a su hermano. Yo creo que tu hermano, ya sea de sangre o en la fe, tu vecino, tu compañero de trabajo, cuando se levanta en contra de tu vida, yo creo que se ha arrepentido. Yo creo que Dios tiene misericordia. Y estaban los hermanos allá con su padre. ¿Cómo estarían esos hermanos? ¿Qué será de mi hermano? ¿Qué será de ese hermano que yo me levanté en contra de él, lo herí, lo miré mal, lo destrocé, lo desaparecí de mi entorno? Y Dios me instaba a que miráramos la vida de sus hermanos, ¿cómo habría sido? Dios nos coloca en esta tierra a ser canales de bendición, donde nos coloquen. Y ayer estábamos haciendo campaña evangelística y la camiseta que el Señor por su misericordia nos permitió, dice atrás, uno más para Cristo. Rescatando vidas. Y hay mucha gente herida. José fue herido. Y hay mucha gente que ha sido desbaratada, que lo han herido, que lo han perseguido, que se mete por allí, por ahí le dan, tenga. Y el día que necesita una palabra, viene otro que no oró, que vino disgustado y se encarga con una mirada de patear. El plan de Dios, usted y yo somos canales de bendición en esta tierra. José puso la mirada en Jesús y no dejó que la actitud de otro lo tirara o lo hiciera retroceder. Ustedes son canal de bendición. Y le digo a los que están en las redes, donde tú estás, eres canal de bendición. Lo que estás pasando es porque viene una gloria que no ves. Es porque viene una gloria que no ves. Es porque viene algo grande para tu vida. Y amado, es que viene algo grande para tu vida. Quizás cuando tu hijo se levanta en contra de tu vida, te duele la traición de un hijo, de un esposo, de una esposa, de un hermano, te duele.
Pero los que siembran con lágrimas, con regocijo van a cosechar. José allí en la cárcel siguió sembrando sus sueños, sus interpretaciones, las siguió soñando, siguió creyendo que Dios estaba con él. Y en sus oraciones, a pesar de que había orgullo porque él le dolía, porque más adelante no podemos estudiar todo el libro ahora, vemos que en el caminar de José, cuando él se acordaba de sus hermanos, él decía, y los voy a traer, y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero cuando sus hermanos llegaron allí, donde él estaba a causa del hambre que había en la tierra, José se quebrantó. José se quebrantó porque era su casa. Y hoy Dios me ha permitido quebrantarme porque yo veo la familia de la fe aún a nivel local, regional, mundial, atacándose en unos a otros, destrozándose, cuando nos tenemos que mover bajo una sola palabra, a una comisión que nos delegó. Y esto solo lo conseguimos llenos del Espíritu de Dios. José consiguió ser gobernador de Egipto. José fue ascendido y colocado en lo alto por la humildad de su corazón, por la sensibilidad a la voz de Dios. Y vemos más adelante que cuando llega su familia y llegan sus hermanos, él no actuó en la carne. Él no actuó con palabras contrarias. De su boca no pudo salir una palabra contraria a un hombre de Dios. A un hombre que cuando iba a abrir la boca para expresar su dolor, lo que expresó fue amor. Vamos a mirar cómo finalizó rápidamente esta historia de un varón que fue canal de bendición para toda la tierra, como lo eres tú y lo soy yo. Dice Génesis 45, el 1. No podía ya José contenderse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hace salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y a ellos se acercaron, y le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendieron para Egipto. Y José pues, no os entristezcáis, ni os pese de hablarme, de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posterioridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de la gran liberación. El versículo 8 dice: así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa e id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de Egipto, ven a mí y no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén,
y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todos los que tienes. Y aquí vuestros ojos ven y los ojos de mis hermanos Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró también Benjamín, y lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y él oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y a sus siervos. Amados, José, ¿qué actitud tuvo José con aquellos que se levantaron en contra de su vida? Los abrazó y los besó. Un hombre sensible a Dios abraza y besa al que se levanta en contra de su vida. Y es duro que lo digas, pero un hombre sensible a Dios se arrodilla y ora y pide dirección, porque los hermanos de José estaban mal, porque los hermanos de José tenían un corazón destrozado a causa de lo que habían hecho malo, porque Dios también tuvo misericordia con los hermanos de José. Es que Dios tuvo misericordia en la cruz del Calvario por usted y por mí, pecadores. Murió por todos nosotros. Y nos enseñó una oración muy bonita y que nos dice cuánta en el Padre Nuestro. Dice que perdonemos a los que nos ofenden. Que antes de nosotros ofrendar, antes de nosotros diezmar, antes de nosotros, primero ve, déjalo allí. No le voy a colocar cuidado a tu ofrenda, déjalo allí. Cuando Dios en la palabra de Dios dice déjalo allí, es porque hay algo que tienes que ir a cuentas con Dios, ir a colocarte en paz con tus hermanos que te fallaron. Con esa amiga que te traicionó, con esa amiga que quizás te quitó el marido, o le coqueteó a tu esposo, o esa vecina, ese vecino que siendo amigo tuyo, coqueteaba con tu esposa, quería levantarse en contra de tu casa, en contra de tus hijos, aún en contra de tu llamado. Colócate en paz y dile: te perdono, abraza, besa. Porque José, para ser canal de bendición, tuvo que llorar para ir a abrazar a sus hermanos. Y los perdonó, ni siquiera les reprochó nada, los besó. Y para usted ser un canal de bendición, usted tiene que soltar, colocar la mirada en Dios. Para usted ser un canal, usted tiene que ser sensible, que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades en las legiones celestes. Hay gente que se levanta, dicen que con el pie izquierdo. Yo digo que no ha orado, yo digo que se levantó en la carne, pero sigue siendo de Dios con propósitos. Que nosotros como iglesia y como familia de la fe podamos ser ese canal de bendición donde Dios nos ponga. Si nosotros vemos otros levantándose en contra de otros, usted es canal para unir, para restaurar. Preste su boca para unir. Preste su boca para interceder por aquellos que no entendemos por qué lo hacen.
que no entendemos por qué teniendo a Dios o no teniéndolo se levantan en contra de nuestra vida o de la vida de otros. Pero sí entendemos que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades en las legiones celestes. Pero entendemos que tenemos un evangelio que es un poder de Dios, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y es necesario que esa salvación llegue a los que están afuera. Y es necesario que nosotros seamos canales acá dentro de las iglesias y fuera de las iglesias. Que seamos canales. Y si vemos la vida de José, José fue un canal de bendición para la tierra. Como lo eres tú o como lo soy yo. Vemos gente desbaratada, dañada. Usted es un canal de restauración porque usted es restaurador de portillos, de desbaratados. Porque el ángel de Jehová acampa sobre usted. Porque la presencia de Dios está en usted. La presencia que está en usted no es cualquier presencia, es la presencia de Dios. Su mirada es la mirada de Dios. Cuando se levanta con el pie izquierdo, su mirada es la mirada ¿de quién? ¿De la serpiente antigua? No, en usted y en mí está el Espíritu de Dios. Salude a su papá por la mañana, a su mamá, a sus vecinos. No pase por el lado de ellos sin saludarlos. Usted es un canal de bendición para sus vecinos. Usted todos los días tiene que ser ese canal. No patee. No patee a otros con sus actitudes. Tenemos que vestirnos de amor. Tenemos que vestirnos de luz. Un canal. Y yo visualizo un canal que dice la palabra de Dios, que cuando nosotros somos canal, de nuestro interior corren ríos de agua de vida. Y si nosotros somos un canal y dentro de ese canal hay piedras grandes, esa agua no va a fluir, porque esa piedra que es el mal carácter, el enojo, la rabia, el resentimiento, el celo, no deja que esa agua fluya. Y usted es canal de bendición aquí en Pekín. Y si usted ve a otro con esas actitudes, usted es canal de bendición. Usted es canal para interceder, para orar por otros. ¿Cuántos no se pierden afuera? ¿Cuántos no se pierden? Vistámonos de Cristo, vistámonos de luz. Dice la palabra de Dios: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a hacer luz admirable. José se vistió de luz. José se vistió de ese canal de bendición. Él fue ese canal. Seamos canales de bendición en esta tierra, con los que tenemos al lado. Prestémosle nuestra boca a Dios para ayudar a otros. Prestémosle nuestra boca a Dios para dar un consejo a tiempo y fuera de tiempo. Vemos la familia de José, que pudo escuchar lo que su hermano, el agraviado, al que persiguieron, al que atacaron y al que desaparecieron. Y me llama mucho la atención estas palabras que están en el versículo 8. Dice Génesis 45:8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. Daos prisa a ir a mi padre y decirle: así dijo tu hijo José, Dios me has puesto como señor de Egipto, ven a mí y no te detengas. Que le podamos decir a otro: no te detengas. Al que te atacó, al que te persiguió, no te detengas, que en mí está el Espíritu de Dios. No te detengas, que yo estoy es para ayudarte. No te detengas, que yo estoy es para abrazarte. No te detengas, porque de mí fluye el Espíritu Santo. No te detengas. Ven y abrázame, ven deprisa y abrázame, porque aquí estoy. Aquí estoy. Porque usted tiene que ser el mismo
Si usted tiene el Espíritu de Dios, ese amor que está en usted tiene que ser igual siempre. Ese amor no puede cambiar, ese amor tiene que crecer. No podemos dar un paso atrás con resentimientos, con raíces de amargura. Dice la palabra de Dios que la raíz de amargura es una corriente que puede traer tropiezo a tu vida y a la vida de otros. José no se estimó a decir, ve y tráelo, pero deprisa, que usted puede decir, deprisa, venga el que me atacó, que venga deprisa, porque lo quiero abrazar, porque lo quiero perdonar, porque yo he vivido misericordias y quiero extenderla. Usted es un canal para extender misericordias. Hoy por misericordia está usted, aquí estoy yo. Él nos dio la bendición de abrir nuestros ojos hoy, de tener un oído sensible a Dios, a su palabra. Él colocó en nuestro corazón un corazón sensible a su voz. Él está hablando. Repasemos aquí el 45, el 7. 45:17 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Mire, Dios lo lleva a usted a tener un encuentro con el que lo atacó para liberar a esa persona. Me alaba el Señor. Para liberar a esa persona. Ustedes saben que hay ataduras que son fuertes, que solo una persona sensible al Espíritu Santo se puede dar cuenta que hay gente que trae cosas generacionales tan fuertes que te ha atacado porque eso es más fuerte que ellos mismos. Y Dios lo llevó a usted allí para que esa persona sea libre, para que esa persona pueda experimentar qué es moverse en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay delicias a su diestra. José fue un hombre que estoy convencida que vivió en la presencia de Dios. Y por eso pudo ser ese canal de bendición. Iglesia, es necesario que nosotros busquemos la presencia de Dios para ser canal de bendición. Porque si usted no busca la presencia de Dios, usted ayuna en vano. Si usted no busca la presencia de Dios, usted está en este lugar en vano. Usted, si no busca la presencia de Dios, si usted se congrega, usted va en vano. Porque es la presencia de Dios la que hace que usted sea canal de bendición donde usted va. Entonces cuando usted va al ayuno, cuando usted va a recibir la palabra, cuando usted va a la intercesión, usted sabe que ahí se está llenando para ser canal donde Dios lo ponga. Porque Dios quiere llenarnos de su presencia. Porque es mejor su presencia que la vida. Y José entendió que era mejor vivir en la presencia de Dios que salir. Porque si él hubiera salido de la cárcel herido, sin la presencia de Dios, los mandas a matar a todos. Los desaparece. Pero José andaba en la presencia de Dios. Y cuando nosotros andamos en la presencia de Dios, lo que viene, viene de lo alto. El que te pone es Dios. El que te bendice es Dios. Deje que la bendición de Dios fluya como ríos de agua de vida. Iglesia, colócase sobre tus pies y démosle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, por esta palabra que salió de la boca de Dios para bendecir nuestra vida. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo coloco cada persona delante de tu presencia. Yo declaro que todo lo que haya estado estorbando en el mundo espiritual, en sus vidas, toda obra del enemigo que quiso afligirlos, que quiso dañarlos, que quiso desbaratarlos, yo lo declaro sin poder, atado, ligado, vencido, destruido, y en el nombre de Jesús
Jesús lo ha hecho fuera en el nombre precioso de Cristo. Yo declaro en el poder de la palabra, en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús, que todo enojo, toda ira, toda rabia, todo celo, todo resentimiento, toda raíz de amargura alrededor de esta grey, de cada familia aquí representada, alrededor de nuestra patria, todo hombre fuerte que se ha levantado de violencia, todo hombre fuerte de rebeldía que ha querido operar alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestras familias, alrededor de Cali, de Colombia, toda obra del adversario, toda persecución está atada, está ligada, está vencida, está deshecha, y en el nombre de Jesús la ha hecho fuera, 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 fuera a las prisiones eternas, abismos profundos, a lugares de oscuridad, todo aquello que está operando en el mundo espiritual para perseguir las vidas. Sí que rebesoya, lo ato ahora, lo ligo, lo reprendo. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio, atraco, secuestro, toda violencia, rabajatasoya, está atada, está ligada, está destruida. Todo lo que se esté moviendo en contra de las vidas, lo declaramos inoperante, inoperante de cada familia aquí representada, atada, ligada, vencida, destruida, y en el nombre de Jesús lo echamos fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo garantiza victoria sobre nuestra vida, victoria sobre cada persona que en el tiempo verá este mensaje, declarando que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, declarando la presencia de Dios, abriendo caminos donde no lo hay, declarando que somos canal de bendición aquí, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Yo declaro que esta grey es canal de bendición, que por su interior corren ríos de agua de vida, el amor de Dios, los dones del Espíritu, declarando, precioso Rey, el sello tuyo, declarando que tenemos la mirada puesta en el autor de la fe, en el Consolador, en el que murió por nosotros, en el que resucitó, y así vivo como está se manifiesta en nuestra vida, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.